Bueno, hola a todos, estamos de vuelta en un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que viene siendo las linked list, que principalmente son una estructura de datos, una de las estructuras de datos más básicas después del array. Entonces, básicamente tenemos el array y luego están las linked list. Bueno, ¿qué puedo decir de las linked list? Son usadas básicamente en diversas cosas, por ejemplo. Tenemos en los videojuegos los turnos, por ejemplo, digamos que tenemos un uno o un juego de estos de cartas en línea, en el que van por turnos, entonces digamos primero va una persona, luego otra y se repite el ciclo. Ese es un ejemplo de en donde podemos usar las linked lists, además de muchas otras aplicaciones. Y vamos a ver qué es una linked list primero. Una linked list es una lista de nodos que tiene una cabeza y que está ordenada. A ver, existen algunos tipos de linked list. Hoy vamos a ver la simple. Como pueden ver, se basa en que tenemos un nodo, que es un objeto que tiene dos valores, valor y next, que en este caso next es una variable donde almacenamos el siguiente nodo, y así sucesivamente. ¿Y cuáles son las principales características de las linked list? Primero, que tienen una cabeza, que es el elemento cero o el elemento uno en este caso, y que el final está vacío, el final es null. Bueno, vamos a tratar de ver esto más a fondo para que se entienda. Aquí vamos a utilizar JavaScript para este ejemplo. Entonces tenemos una clase que va a ser nodos, ¿verdad? Entonces esta clase va a tener dos valores. El uno que es el next, que lo vamos a inicializar como null. Y, eh, y tenemos el value como tal, que es el valor que vamos a agregar a este nodo. Entonces tenemos un objeto lo denominamos nodo y tiene dos valores. El valor en sí, que puede ser de cualquier tipo en realidad, puede ser incluso otro objeto, y la variable next, que almacenará el siguiente nodo. Esto es básicamente nuestro nodo. Ahora, nuestra linked list como tal va a ser la siguiente. Va a tener una cabeza que vamos a inicializarla como vacía. Y en este caso podemos poner también otros valores como el length del, de la linked list, que en este caso va a ser cero. Pero aquí hay una cuestión con JavaScript que luego vamos a ver, pero bueno, esto es básicamente de lo que componemos. Entonces, la primera operación básica que podemos hacer con linked list es simplemente hacer como un shift, que es básicamente agregar un elemento al principio, o algo así como un push, que sería agregar el elemento al final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo agregar un elemento al principio de nuestra lista y luego al final. Debemos tener en cuenta que eh, es muy simple, ¿vale? Cuando nuestra head es null, quiere decir que nuestra lista está vacía. Y el último elemento, a ver, aquí vamos a poner cosas a considerar. Si el head es null, entonces, entonces nuestra lista está vacía. Si el siguiente elemento de nuestro nodo, es decir, el next, este de aquí no, el next de nuestro nodo, es null, eso quiere decir que este nodo es el final, es decir, es el último nodo, el nodo que está en el último. Considerando estas cosas, podemos hacer las siguientes deducciones. Entonces, para hacer algo como un shift, que ya saben que en JavaScript, cuando tenemos un array, y si hacemos un shift, agregamos un elemento al principio, y si hacemos push al final, vamos a hacer los elementos
Vamos a hacer los métodos algo parecidos, ¿vale? Entonces, primero que necesitamos recibir es el valor que queremos agregar. Lo primero que vamos a hacer para un shift es simplemente crear un nodo que lo vamos a inicializar con el valor que querramos, que en este caso puede ser cualquier cosa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Para poner el elemento al principio, eso quiere decir, debemos considerar, en este caso no nos importa considerar si es que la lista está vacía o no, ya que si está vacía no importa, podríamos agregar igual un elemento al final. Entonces lo que haríamos sería node.next va a ser igual al head. Es decir, digamos que nuestra lista está vacía. Ay, espere. Nuestra lista está vacía, entonces el siguiente del nodo que vamos a agregar va a ser el this.head. Es decir, si queremos agregar un elemento aquí, este nodo de aquí, el siguiente elemento va a ser lo que es ahora nuestro head. Y el this.head va a ser igual al nodo que hemos hecho, ¿no? Entonces como que agarramos nuestro nodo, lo ponemos al principio y hacemos que el siguiente nodo que viene después de ese sea igual a lo que era anteriormente head. Y de esta manera lo que lograremos sería lo siguiente. Por ejemplo, aquí creamos nuestra linked list. Si hacemos un shift del valor de 1, vamos a ver que nuestra lista es lo siguiente. Segundo. Podemos ver aquí que nuestra lista tiene una cabeza donde el valor va a ser 1 y el siguiente es null. Si agregamos otro elemento, vamos a ver que el elemento 2 va a ser el primero y el elemento 1 va a ser el segundo. Como pueden ver, tenemos una head que es un nodo, que el valor es 2, y el siguiente tenemos un nodo con valor de 1, ya que estamos agregando al principio de la lista. Y aquí, como pueden ver, el length es 0, pero en este caso lo que podríamos hacer es simplemente sumar un valor, sumar 1 al valor del length, para así poder saber cuántos elementos hay en nuestra lista, en este caso 2. Como pueden ver. Y ahora, ¿qué hacemos para agregar un elemento al final? Ahí debemos considerar lo siguiente, que el elemento que tenga como next null es el último elemento de la lista, ¿ok? Y aquí también tenemos que considerar que si es que la head es null, quiere decir que nuestra lista está vacía. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para hacer un método push simplemente va a ser, primero creamos el nodo, que va a ser el nodo que vamos a agregar a la lista. Ahora, si es que nuestro head es null, eso quiere decir que nuestra lista está vacía. Simplemente lo que hacemos es hacer que nuestro head sea igual a node. Simplemente. This.head igual a node. Espera un ratito aquí. Y vamos a salir de nuestra función. Simplemente con un return. Lo que estamos haciendo aquí es, si es que la lista está vacía, simplemente no buscamos el último elemento, sino que directamente a la cabeza le hacemos el nodo que estamos agregando. Ahora, ¿qué pasa si es que nuestra lista no está vacía? Debemos buscar el último elemento. Como les había dicho antes, el último elemento es el que tiene como next un null. Como pueden ver aquí, nuestro elemento con valor de d, el siguiente elemento es vacío, por lo tanto eso quiere decir que este es nuestro último elemento. Y aquí, después de este elemento, en vez de null, agregaríamos el elemento que queremos agregar. En este caso, el nodo que hemos creado aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear un valor temporal que sea igual al head. Esto quiere decir que nuestro head es nuestro primer elemento. Y ahora vamos a hacer un ciclo. Mientras el temp.next no sea igual a null, vamos a iterar y vamos a hacer que el temp sea igual a temp.next. Lo que estamos haciendo es, mientras el nodo que tengamos, el valor siguiente no sea null, vamos a seguir iterando a través del array. Entonces eso quiere decir que este valor temp va a ser igual a el último nodo que tenemos. Entonces simplemente hacemos temp.next igual a node. Y ya hemos agregado el nodo al final.
Como pueden ver aquí, si ponemos un push de un 3 o de un 2, podríamos ver que en nuestra lista comprenden valores de 1 y luego 2. Como pueden ver aquí, el valor es 1. El siguiente es un nodo con valor 2 y el siguiente es next. Next es null porque es el último elemento de nuestra lista. Así de simple. Eh, entonces, ¿qué tenemos que considerar aquí? Que debemos iterar hasta encontrar el último valor de nuestra lista. Ok, entonces ahora ya sabemos cómo agregar al principio, al final y qué más podemos hacer con esto. Pues cosas un poco más complejas, por así decirlo, como podría ser, bueno, antes que comenzar con cosas complejas, podemos hacer un método que simplemente nos regrese o nos imprima la lista como si fuera un array, para no tener que ver aquí como si fuera un JSON, sino como un array. Podemos hacer que, por ejemplo, siempre tomamos la cabeza primero, que es el primer elemento, y aquí vamos a iterar mientras el temp no sea null. En este caso, si ponemos así, es lo mismo que poner mientras no sea null. Entonces, perdón, mientras no sea null. Entonces lo que vamos a hacer simplemente aquí es imprimir nuestro valor y luego iterar el siguiente valor. Como pueden ver, de esta manera podremos imprimir nuestra lista en teoría. Print list y simplemente podemos poner cosas como una coma tal vez. Bueno, aquí se imprime así, pero bueno, como pueden ver aquí, podemos ver nuestro elemento 1 y 2 de esta manera tan sencilla. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar este capítulo hasta aquí y en la siguiente vamos a ver cómo podemos hacer operaciones más complejas, como por ejemplo a una lista darle la vuelta o, o cómo eliminar elementos de la lista o cómo encontrarlos. Gracias por ver.